Erdosán los observó compadecido. Hacía muchos años que conocía a los Spila. En otro tiempo la familia ocupaba una posición relativamente desahogada. Luego una sucesión de desastres lo había arrojado en plena miseria. Y Erdosán, que encontró casualmente un día en la calle a Emilio, los visitó. Hacía 7 años que no los veía y se asombró de reencontrarlos a todos viviendo en un cuchitril. Ellos, que en nuestra época tenían criada, sala y antesala, las tres mujeres dormían en la habitación atestada de muebles viejos y que hacía en las horas de cenar o almorzar las veces de comedor, mientras que Emilio y el sordo se guarnecían en una cocinita de chapas de zinc. Para subvenir a los gastos de la casa, efectuaban dos trabajos más extraordinarios. Vendían guías sociales, aparatos caseros para fabricar helados y las dos hermanas hacían costura. Un invierno era tanta la pobreza que robaron un poste de telégrafos y lo aserraron en la noche. Otra vez se llevaron todos los pilares de un alambrado y las aventuras que corrían para munirse de dinero lo divertían y compadecían a tiempo a Erdogan. La impresión que recibió la primera vez que lo visitó fue enorme. Vivían los Espila en un caserón cerca de Chacarita, un cuartel de 3 pisos y divisorias de chapas de hierro. El edificio tenía el aspecto de un transatlántico y los chiquillos brotaban de allí como si el conventillo fuera un falasterio. Durante algunos días, Erdogan recorrió las calles pensando en los sufrimientos que debieron sobrellevar los Espilas para resignarse a esa catástrofe y más tarde, cuando inventó la rosa de cobre, se dijo que para levantar el espíritu de esa gente era necesario injertarles una esperanza, y con parte del dinero robado en la azucarera compró un acumulador usado, un amperímetro y los diversos elementos para instalar un primitivo taller de galvanoplastia y convenció a los Espira que debían dedicarse a ese trabajo en horas perdidas, pues de tener éxito todos se enriquecerían, y él, cuya vida carecía por completo de consuelo y esperanza, él que se sentía perdido hacía mucho tiempo, llegó a sugestionarlos con esperanzas tan inusuales que los Espira se avinieron a iniciar los experimentos, y Elena se dedicó muy en serio a estudiar galvanoplastia, mientras que el sordo preparaba los baños y se ponía práctico en ese trabajo de unir en serie o tensión los cables del amperímetro y en manejar la resistencia. Hasta la anciana participó en los experimentos y nadie dudó cuando consiguieron cobrear una chapa de estaño que en breve tiempo se enriquecería si la rosa de cobre no fracasaba. Erdogan les habló además de confeccionar puntillas de oro, visillos de plata, gasas de cobre y hasta esbozó un proyecto de corbata metálica que los asombró a todos. Su plan en esencia era sencillo. Se fabricarían camisas de pecheras, puños y cuellos metálicos, tomando género, bañándolos en una solución salina y sometiéndolo a un baño galvanoplástico de cobre. No creía o níquel. Gat y Chávez, Harold o San Juan podrían comprarle la patente, y Erdogan, que no quería sino a medias en esas aplicaciones, llegó a pensar un día que se había extralimitado en hacer soñar a esa gente, porque ahora, a pesar de que no pagaban a nadie y se morían casi de hambre, lo menos que soñaban era adquirir un Rolls Royce y un chalet que, de no estar en la avenida Alvear, no les interesaba como propiedad. Erdogan se inclinó sobre la taza de té y entonces Luciana, que estaba ligeramente sonrosada, correspondió a la sonrisa petulante de Emilio con una señal, pero este, que a causa de estar extraordinariamente desdentado, no podía hablar sino ceseando, mucho dijo: ¿Sabes? La rosa es un hecho. Sí, gracias a Dios lo hemos conseguido sacar. Pero Luciana saltó impaciente. Abrió un cajón del lavatorio y Erdogan sonrió entusiasmado. Entre los dedos de la rubia doncella se veía la rosa de cobre. En el miserable cuchitril la maravillosa flor metálica foliaba sus pétalos bermejos. El temblor de la llama de la lámpara de acetileno hacía jugar una transparencia roja como si la flor se animara de una botánica vida que ya estaba quemada por los ácidos y que constituían su alma. El sordo levantó la nariz del plato de escarola y con voz tonante exclamó, pues después de examinar el jeroglífico y la rosa: no hay vuelta, che, Erdogan, sos un genio. Sí, de esta hecha nos hacemos ricos. Dios te oiga, murmuró la anciana. Pero, mamá, no seas tan escéptica. ¿Te costó mucho trabajo? Elena, con una gravedad sonriente y talante científico, se explicó. Fíjate, Remo, que como a la primera rosa le largaba exceso de amperaje, se quemaba. ¿Y el baño no se precipitó?
No, eso sí, lo entibiamos un poquito. Para darle el baño a esta, la encolamos. ¿Sabes? Un baño de cola fina, suave. Remo examinó nuevamente la rosa de cobre, admirando su perfección. Cada pétalo rojo era casi transparente, y bajo la película metálica se distinguía apenas la forma nervada del pétalo natural, que había ennegrecido la cola. El peso de la flor era leve, y Erdosain agregó: ¡qué liviana! Pesa menos que una moneda de 5 centavos. Luego, observando una sombra amarilla que cubría los pistilos de la flor, estirándose al retrepar los pétalos, agregó: sin embargo, cuando saquen las flores del baño tienen que lavarlas con mucha agua. ¿Ven estas estrías amarillas? Es el cianuro del baño que ataca al cobre. Todas las cabezas formaban círculo en torno de él y le escuchaban con religioso silencio. Continuó: se forma cianato de cobre, que hay que evitarlo porque si no ataca el baño de níquel. ¿Cuánto duró? 1 hora. Al levantar los ojos de la rosa, su mirada se encontró con las de Luciana. Los ojos de la doncella parecían aterciopelados de una calidez misteriosa y sus labios sonreían dejando entrever los dientes brillantes. Erdosain la miró extrañado. El sordo examinaba la rosa y todas las cabezas estrechadas contra él seguían con atención las rayas amarillas del cianuro. Luciana no bajó los párpados. De pronto Erdosain recordó que al día siguiente intervendría en el asesinato de Barsud y una tristeza enorme le hizo bajar los ojos. Luego, súbitamente, hostil para esa gente ilusionada y que no tenía una idea de sus sufrimientos y de las angustias que hacía meses estaba soportando, se levantó y dijo: bueno, hasta luego. Hasta el sordo lo miró desencajado. Elena dejó la silla y la anciana se quedó con el brazo inmóvil sosteniendo un plato que iba a colocar frente a Eustaquio. ¿Qué te pasa, Remo? Pero che, Rosain. Elena lo observó seriamente. ¿Te pasa algo, Remo? No, nada, Elena, créame. ¿Estás enojado? Preguntó Luciana, llenos los ojos de su calidez misteriosa y triste. No, nada. Sentía unas enormes ganas de verlo. Ahora tengo que irme. ¿De veras que no estás enojado? No, señora. Son las preocupaciones. ¿Me explico? Cállate vos, Badulaque. El sordo se resolvió a abandonar el jeroglífico e insistió en lo que dijera antes. Te prevengo que esto tenés que tomarlo en serio porque te vas a hacer rico. Pero, ¿no te pasa nada vos? Erdosain recogió su sombrero. Experimentaba una repugnancia enorme al pronunciar palabras inútiles. Todo estaba resuelto. ¿A qué hablar entonces? Sin embargo, se esforzó y dijo: créeme, los quiero mucho a ustedes. Como antes, no estoy enojado. Tranquilícense, tengo más ideas. Pondremos una tintorería de perros y venderemos perros teñidos de verde, de azul, de amarillo y de violeta. Ya ven que ideas me sobran. Ustedes van a salir de esta horrible miseria. Yo los voy a sacar. Ya ven, me sobran ideas. Luciana lo miró compadecida y dijo: yo te acompaño. Así salieron juntos a la calle. La neblina encajaba en el pabellón un cubo en el cual reverberaban tristemente los mecheros de los faroles de petróleo. De pronto, Luciana se tomó del brazo de Erdosain y le dijo con voz muy suave: te quiero mucho. Erdosain la miró irónicamente. Su pena había transfigurado en crueldad. La miró. Ya lo sé. Ella continuó: te quiero tanto que para hacerte agradable me he estudiado cómo es un alto horno y el transformador de Zemer. ¿Querés que te diga lo que son los atarajes y cómo funciona la refrigeración? Erdosain la envolvió en una mirada fría, pensando: esta mujer está mal. Ella continuó: siempre pensaba en vos. ¿Querés que te explique el análisis de los aceros y cómo se funde el cobre? Mirá, y el lavado de oro y lo que son las mufras. Erdosain, apretando obstinadamente los labios, caminaba por el callejón pensando que la existencia de los hombres era un absurdo y otra vez el rencor injustificado brotaba de él hacia la dulce muchacha que, apretada contra su brazo, decía: ¿te acordás de aquella vez que hablaste de que tu ideal era ser jefe de un alto horno? Me has vuelto loca. ¿Por qué no hablas? Entonces me puse a estudiar metalurgia. ¿Querés que te explique la diferencia que existe entre una distribución irregular de carbono y otra molecular perfecta? ¿Por qué no hablas, querido? Sintióse el fragor sordo del tren que pasó a lo lejos. La lechosidad de la neblina se convertía en oscuridad a poca distancia de los faroles, y Erdogan hubiera querido hablar, explicarle sus desdichas, pero aquella malignidad sorda y enconada lo mantenía rígido junto a la doncella, que insistió: ¿pero qué tenés? ¿Estás enojado con nosotros? Sin embargo, a vos te deberemos nuestra fortuna.
Erdogan la miró de pies a cabeza, apretó el brazo de la muchacha y le dijo sordamente: no me interesas. Luego le volvió la espalda y antes de que ella atinara a volverse hacia él, a rápido paso se perdió entre la neblina. Comprendía que gratuitamente había ultrajado a la muchacha, y esta convicción le proporcionó una alegría tan cruel que murmuró entre dientes: que revienten todos y me dejen tranquilo. Dos almas. A las 2 de la madrugada aún andaba Erdogan entre murallas de viento por las calles del centro en busca de un lenociño. Un rumor sordo jadeaba en sus orejas y, más siguiendo el frenesí del instinto, caminaba a la sombra que las altas fachadas arrojaban hasta el afirmado. Una tristeza horrible estaba en él. En ese momento no tenía rumbos. Sonámbulo, marchaba con los ojos inmóviles en las flechas niqueladas que en los cascos de los vigilantes hacía relucir en la bocacalle los cilindros de luz que caían de los arcos voltaicos. Un impulso extraordinario arrojaba su cuerpo en largos pasos. Así venía Plaza de Mayo y ahora, por Cangallo, dejaba atrás la estación del 11. Una tristeza horrible estaba en él. Su pensamiento inmóvil es un hecho, repetía. Es inútil, soy un asesino. Más, de pronto, al aparecer el cubo rojo o amarillo del zaguán de un lenociño, se detenía, vacilaba un instante, bañado por la neblina rojiza o amarillenta, luego diciéndose: será otro. Continuaba su camino. Silencioso, a su lado, rodaba un automóvil en la veloz desaparición, y Erdogan pensaba en la dicha que no tendría nunca, y en su juventud perdida, y su sombra se adelantaba rápidamente en las baldosas, luego perdía longitud e iniciándose pisoteada, brincada sobre una espalda u oscilaba en la reja brillosa de una alcantarilla. Más de su angustia se hacía a cada instante más pesada, como si fuera una masa de agua, fatigado con una marea de la verticalidad de sus miembros. A pesar de esto, Erdogan se imaginaba que por beneficio de su providencia había entrado a un prostíbulo singular. La regenta le abría la puerta del dormitorio, él se arrojaba vestido encima del lecho. En un rincón hervía el agua de una olla sobre el quemador de querosene. Súbitamente entraba la pupila semidesnuda y deteniéndose asombrada de un motivo que solo él y ella conocían. La ramera exclamaba: ¡ah, sos vos! Por fin viniste. Erdogan le respondía: sí, soy yo. Ah, si supieras cuánto te he buscado. Mas como es tan imposible que aconteciera, su tristeza rebotaba como pelota de plomo en una muralla de goma, y bien sabía que siempre sus anhelos de ser súbitamente compadecido por una ramera desconocida sería durante el desenvolverse de los días ineficaces como esa pelota para horadar la vida espesa. Nuevamente se repitió: ah, sos vos, vos. Oh, por fin viniste, mi triste amor. Pero todo era inútil. Él no encontraría jamás a esa mujer, y una energía despiadada de desesperación le ensanchaba los músculos. Se difundían los 70 kilos de su pesadez, moviéndola con agilidad a través de las tinieblas, mientras que en el cubo de su pecho una tristeza enorme hacía pesados los latidos del corazón. De pronto se encontró frente al portalón de la pensión donde vivía entonces. Resolvió entrar. Su corazón latía impaciente. En puntillas cruzó la galería y acercándose a la puerta de su pieza la abrió sigilosamente. Luego, con las manos extendidas en la oscuridad, fue hacia el ángulo donde estaba el sofá y lentamente se acurrucó allí, evitando que crujieran los muelles. Más tarde no encontró explicación para esta actitud. Estiró las piernas en el sofá y durante unos minutos permaneció con la nuca apoyada en el entrecruzamiento de sus manos, y había más oscuridad en su alma que en aquel momento de tinieblas que se convertiría en un cubo empapelado si encendiera la lámpara. Quería fijar su pensamiento en algo objetivo, lo cual le fue imposible. Esto le causó cierto miedo pueril. Durante unos instantes extremó su atención, pero ningún sonido llegaba hasta él, y entonces cerró los ojos. Su corazón trabajaba con golpes roncos, propulsando la masa de su sangre, y una frialdad de agua le erizó el vello de la espalda. Con los párpados tiesos y el cuerpo rígido,
aguardaba un acontecimiento. De pronto comprendió que si continuaba en esa postura gritaría de miedo y recogiendo los talones con las piernas cruzadas como un Buda, aguardó en la oscuridad. Su aniquilamiento era intenso, mas no podía llamar a nadie ni tampoco llorar, y sin embargo no era cosa de continuar así toda la noche en cuclillas. Encendió un cigarrillo y lo inmovilizó un gran frío. La coja estaba de pie junto al canto del biombo, examinándolo con su venenosa mirada fría. El cabello, dividido en dos lisos bandos, le cubría las orejas con sus alas rojas y los labios de la mujer estaban apretados. Todo denotaba en ella un exceso de atención, pero Erdosain tuvo miedo. Por fin atinó a decir, «¿Usted?» El fósforo le quemaba las uñas y de pronto un impulso más fuerte que su timidez lo levantó. En la oscuridad caminó hacia ella y dijo, «¿Usted? ¿No dormía usted?» Él sintió que ella estiraba el brazo, la mano de la mujer tomó entre los dedos su mentón e Hipólita dijo con una voz profunda, «¿Qué tiene que no duerme? Usted me acaricia a mí, señora. ¿Por qué no duerme? Usted me toca a mí, pero qué fría está su mano. ¿Por qué está tan fría su mano? Encienda la lámpara». Bajo la luz vertical, Erdosain se quedó contemplándola. Ella se sentó en el sofá. Erdosain murmuró tímidamente, «¿Quiere que me siente a su lado?» No podía dormir. Hipólita le hizo espacio y junto a la intrusa, Erdosain no pudo contener la fuerza que levantaba sus manos y con la yema de los dedos le acarició la frente. «¿Por qué es usted así?», le preguntó él. La mujer lo miró serena. Erdosain la contempló un instante con muda desesperación y al fin recogió su fina mano. Iba a llevársela a los labios, pero una fuerza extraña chocó en su sensibilidad y sollozando se desmoronó sobre la falda de la mujer. Lloraba convulsivamente a la sombra de una intrusa erguida y de su mirada inmóvil en los sacudimientos de su cabeza. Lloraba asiegado, retorcida la vida de un furor ronco, conteniendo gritos cuyos desgarramientos incompletos renovaban su dolor horrible, y el sufrimiento brotaba de él inagotablemente. Se inundaba de más pena, una pena que subía en sollozos en su garganta. Así agonizó varios minutos, mordiendo su pañuelo para no gritar, mientras que el silencio de ella era una blandura en la que se recostaba su espíritu extenuado. Luego el sufrimiento gritante se agotó, lágrimas en su pecho y encontró consuelo en estar caído así, con las mejillas mojadas sobre el regazo de una mujer. Un enorme cansancio lo agobiaba. La figura de su esposa distante terminó por borrarse de la superficie de su pena y mientras permanecía así, un encalmamiento crepuscular vino a resignarlo para todos los desastres que se habían preparado. Levantó el enrojecido rostro, rayado por los pliegues de la tela y húmedo de lágrimas. Ella lo miraba serena. ¿Está triste?, preguntó. Sí. Luego callaron y un relámpago violeta iluminó los recovecos del patio oscuro. Llovía. ¿Quiere que tomemos mate? Sí. En silencio preparó el agua. Ella miraba abstraída los cristales donde tamborileaba la lluvia mientras Erdosain aprontaba la yerba. Luego, sonriendo entre las lágrimas, dijo, «Yo lo sigo a mi modo. ¿Le gustará?» ¿Por qué estaba triste? No sé. Angustia. Hace mucho tiempo que no vivo tranquilo. Ahora tomaba el mate en silencio y en la habitación, con el empapelado descolado en un rincón, se hacía más perfecta la figura de la mujer envuelta en el abrigo de lustre, con el cabello rojo peinado en dos bandos que cubrían las puntas de sus orejas. Con sonrisa pueril agregó Erdosain, «Cuando estoy solo, a veces suelo tomar». Ella sonrió amigablemente con una pierna cruzada sobre la otra, la espalda ligeramente inclinada, un codo apoyado en la palma de la mano y los dedos de la otra sosteniendo el mate, cuya bombilla niquelada chupaba con lentitud. Sí, estaba angustiado, repitió Rosain, pero qué frían sus manos. ¿Siempre las tiene frías? Sí. ¿Me quiere dar su mano? Enderezó la intrusa la espalda y casi señorial se la alcanzó. Erdosain la tomó con precaución y se la llevó a los labios, y ella lo miró largamente, derretida la frialdad de sus pupilas en un calor súbito que le sonrojó las mejillas. Recordó entonces Erdosain al encadenado, y sin que esto pudiera vencer la pálida alegría que estaba en él, dijo, «Vea, si usted me pidiera ahora que me matara, yo lo hacía. Tan contento estoy».
El calor que desde hacía un instante convulsionó las aguas de sus ojos se perdió otra vez en la frialdad de su mirada. La mujer lo examinaba encuriosada. Se lo digo seriamente, voy. Es mejor, pídame usted que me mate. Dígame, ¿no le parece a usted que ciertas personas harían mejor en irse? No, aunque hagan lo peor, eso está en manos de Dios. Entonces no vale la pena que hablemos de eso. Otra vez tomaban el mate en silencio, un silencio que sobrevenía para que él pudiera gozar el espectáculo de la mujer de cabello rojo, envuelta en su abrigo de lustre, con las transparentes manos recogiendo las rodillas por sobre el vestido de seda verde, y de pronto, no pudiendo contener su curiosidad, exclamó: ¿Es cierto que usted ha sido sirvienta? Sí. ¿Qué tiene de particular? Qué raro. ¿Por qué? Sí, es raro. A veces me parece que voy a encontrar en otra vida lo que falta en la mía. Y se le ocurre a uno que hay gentes que han descubierto el secreto de la felicidad y que si nos cuentan un secreto, nosotros también seremos felices. Mi vida, sin embargo, no es ningún secreto. Pero usted nunca sintió la extrañeza de vivir. Sí, eso sí. Cuénteme. Fue cuando era muchachita. Trabajaba en una linda casa de la avenida Alvear. Había 3 niñas y 4 sirvientas, y yo me despertaba a la mañana y no terminaba de convencerme de que era yo la que me movía entre esos muebles que me pertenecían y esa gente que solo me hablaba para que yo la sirviera, y a momentos me parecía que los otros estaban bien clavados en la vida y en sus casas, mientras que yo tenía la sensación de estar suelta, ligeramente atada con un cordón a la vida, y las voces de los otros sonaban en mis oídos como cuando una está dormida y no sabe si sueña o está despierta. Debe ser triste, sí, es muy triste ver felices a los otros y ver que los otros no comprenden que una será desdichada para toda la vida. Me acuerdo que a la hora de la siesta entraba a mi piecita y en vez de surcir mi ropa pensaba, yo seré sirvienta toda la vida. Pero era tarde, ya estaba en otra casa y, siempre con el peso de mis ideas, ¿qué era lo que quería de la vida? Entonces no lo sabía. En todas partes fueron amables conmigo. Más tarde he oído hablar mal de la gente rica, pero yo no supe ver esa maldad. Ellos vivían así. ¿Qué necesidad tenían de ser malos? ¿No es cierto? Ellas eran las niñas y yo la sirvienta. Y recuerdo que un día iba en el tranvía acompañando a una de mis patronas. En el asiento venían conversando 2 mozos. ¿Usted ha observado que hay días en que ciertas palabras suenan en los oídos como bombos? Como si una hubiera estado siempre sorda y por primera vez oyera hablar a las personas. Bueno, uno de los mozos decía, una mujer inteligente, aunque fuere fea, si se diera cuenta si se diera a la mala vida, se enriquecería y si no se enamorara de nadie, podía ser la reina de una ciudad. Si yo tuviera una hermana, la aconsejaría así. Al escucharlo yo me quedé fría en el asiento. Estas palabras derritieron instantáneamente mi timidez y cuando llegamos al final del viaje me parecía que no eran los desconocidos los que habían pronunciado esas palabras, sino yo que no me acordaba de ellas hasta ese momento y durante muchos días me preocupó el problema de cómo ser una mujer de mala vida. Erdogan sonrió. ¡Qué maravilla! El primer mensual que cobré lo gasté en un montón de libros que hablaban de la mala vida. Me equivoqué porque casi todos eran libros pornográficos, estúpidos. Esa no era la mala vida, sino la mala vida del placer. Y quiere creerme, ninguna de mis amigas sabía explicarme en sustancia lo que era la mala vida. Siga, ahora no me extraña que Vegeta no se haya enamorado de usted. Usted es una mujer admirable. Hipólita sonrió ruborizada. No exagere, soy una mujer sensata, nada más. Cuente la deliciosa criatura. Qué chico es usted. Bueno, Hipólita cerró las solapas del abrigo sobre su pecho y continuó. Trabajaba como antes todos los días, pero el trabajo se me hizo extraño. Quiero decir que mientras fregaba o hacía una cama, mis pensamientos estaban lejos y al mismo tiempo tan dentro de mí, que a momentos me parecía que si ese pensamiento se hacía más grande, se me iba a levantar la piel, pero el problema no se resolvía. Escribí a una librería preguntando si no tenía algún manual para ser una mujer de mala vida, y no me contestaron, hasta que un día decidí verlo a un abogado para que me aclarara ese punto. Fui hasta los tribunales y di vueltas por un montón de calles, miraba una chapa, otra, hasta que, enfilando por la calle Juncal, me detuve ante una casa lujosa.
Hablé con el portero y me llevó en presencia de un doctor en ellas. Me acuerdo como si fuera hoy. Era un hombre delgado, serio, tenía toda la cara de un bandido perverso, pero al sonreír su alma parecía de un mocoso. Más tarde, pensando, llegué a la conclusión de que ese hombre debía sufrir mucho. Chupó largamente el mate, luego, devolviéndoselo, dijo: «¡Qué calor hace aquí! ¿Quiere abrir la ventana?». Erdosain entreabrió una hoja. Llovía aún. Hipólita continuó. Sin inmutarme, le dije: «Doctor, vengo a verlo porque quiero saber lo que es la mala vida». El otro se quedó mirándome asombrado. Después de reflexionar unos momentos, me dijo: «¿Con qué objeto desea usted saberlo?». Yo le expliqué tranquilamente mis propósitos y él me escuchaba con atención, frunciendo el ceño, cavilando mis palabras. Por fin dijo: «La mujer se llama mala vida a los actos sexuales ejecutados sin amor y para lucrar. Es decir, repuse yo, que mediante la mala vida uno se libra del cuerpo y queda libre». ¿Usted que le contestó eso? Sí. Qué raro, ¿por qué? Y luego, casi sin despedirme, salí a la calle. Estaba contenta, nunca estuve más contenta que ese día. La mala vida, Erdosain, era eso: librarse del cuerpo, tener la voluntad libre para realizar todas las cosas que se le antojaran a una. Me sentía tan feliz que al primer buen mozo que pasó y que me deseó con bonitas palabras, me entregué. Y luego, qué sorpresa, cuando el hombre, ya le dije que era un guapo mozo, cayó como una res después de satisfacerse. Lo primero que se me ocurrió fue que estaba enfermo. Nunca me imaginaba eso, mas cuando el otro me explicó que aquello era natural en todos los hombres, no pude contener las ganas de reír. Así que el hombre, cuya fortaleza parecía inmensa como la de un toro, en fin, usted nunca vio a un ladrón en una pieza llena de oro. En ese momento yo, la sirvienta, era el ladrón en la pieza de oro, y comprendí que el mundo era mío. Después, antes de lanzarme a la prostitución, resolví estudiar. Sí, no me mire asombrado, leía de todo. Había llegado a la conclusión, leyendo novelas, que el hombre admitía extraordinarias facultades de amor en la mujer culta. No sé si me explico bien. Quiero decirle que la cultura es un disfraz que avaloraba la mercadería. ¿Encontró placer usted en la posesión? No, pero, volviendo a lo primero, leía de todo. Erdosain se sintió entusiasmado por el cinismo de la mujer y enternecido. Le dijo: «¿Me quiere dar su mano?». Ella se le entregó seria. Erdosain la tomó con precaución, luego la llevó a los labios y ella lo miró largamente. Mas Remo de pronto recordó al encadenado. Él estaría ahora despierto en el establo y, sin que esto pudiera vencer la dulzura que amodorraba sus sentidos, dijo: «Mira, si usted me pidiera ahora que me matara, lo haría encantado». Largamente la miró a ella a través de sus pestañas rojas. «Se lo digo en serio, mañana, hoy, es mejor, pídame que me mate. Dígame, ¿no le parece a usted que cierta gente debería irse de la tierra? No, eso no se hace, aunque lleguen a ser bandidos. ¿Quién puede juzgar a otro? Entonces no hablemos más». Otra vez chupaban en silencio la bombilla. Erdosain comprendía la dulzura de muchas cosas. La miró luego, dijo: «¿Qué criatura extraña es usted?». Ella sonrió halagada y una fiesta entró en el alma de él. «¿Quiere que le ponga más hierba?». «Sí». De pronto Hipólita lo miró seria. «¿De dónde sacó usted esa fama que tiene?». Erdosain iba a hablar de sufrimiento, pero se retuvo por pudor y dijo: «No sé, muchas veces pensaba en la pureza. Yo hubiera querido ser un hombre puro». Y entusiasmándose continuó: «Muchas veces sentí la tristeza de no ser un hombre puro. ¿Por qué? No lo sé. Pero se imagina usted un hombre de alma blanca, enamorado por vez primera, y que todos fueran iguales. ¿Se imagina usted qué amor enorme entre una mujer pura y un hombre puro? Entonces, antes de entregarse el uno al otro, se matarían, ¿o no? Sería ella la que se ofrecería un día a él. Luego se suicidarían, comprendiendo la inutilidad de vivir sin ilusiones. Sin embargo, eso no es posible, pero existe. ¿No ha visto usted cuántos tenderos y modistas se suicidan juntos? Se quisieron, no pueden casarse, van a un hotel, ella se entrega y luego se matan. Sí, pero lo hacen de inconscientes. Quizá, ¿dónde cenó usted anoche?
Habló Erdosain de los espías, explicándole la caída de esa gente en la miseria. ¿Y por qué no trabajan? ¿De dónde sacar trabajo? Lo buscan y no lo encuentran. Eso es lo terrible. Hasta me pareció observar que la miseria había destruido en ellos el deseo de vivir. El sordo Eustaquio tiene talento para las matemáticas, sabe cálculo infinitesimal, pero eso no le sirve para nada. El Don Quijote también se lo sabe de memoria, pero debe tener algo descentrado en el entendimiento. Se lo pintará este hecho. A los 16 años lo mandaron a comprar hierba y fue a una botica en vez de ir a un almacén. Después de muchas explicaciones, dijo que la hierba era un producto medicinal, que así lo había estudiado en botánica. No tiene sentido práctico. Eso mismo. Además, es jugador caviloso. Para resolver un acertijo es capaz de perder la comida y cuando tiene algunos centavos entra en las confiterías a atracarse de dulces. Qué raro. En cambio, Emilio es un buen muchacho. Tiene, así me lo ha dicho, la certidumbre de que ese estado psíquico de ellos, abúlico y extraño, es consecuencia hereditaria y sobre esa base rige toda su vida. Se mueve con la lentitud de una tortuga. Es capaz de tardar 2 horas en vestirse. Parece que todas sus cosas las hace en una atmósfera de indecisión extraordinaria. Y las hermanas, las pobres hacen lo que pueden, cosen. Una cuida en la casa de una amiga a un chico hidrocéfalo con la cabeza más grande que un melón. ¡Qué horror! Lo que no me explico es cómo se acostumbraron a todo aquello. Por eso, después que los visité, sentí la gran necesidad de ilusionarlos. Y como yo hablaba bastante bien, lo conseguí y se dedicaron a la rosa de cobre. ¿Qué es eso? Erdosain le explicó sus cavilaciones de inventor. Había sido el comienzo, poco después que se casó, cuando soñaba enriquecerse con un descubrimiento. Su imaginación ocupaba las noches de máquinas extraordinarias, trozos incompletos de mecanismos girando sus engranajes lubrificados. Pero entonces usted es inventor. No, ahora no. Aquello tuvo importancia para mí. Hubo una época en que tenía el hambre, la terrible hambre del dinero. Posiblemente estuviera enfermo de una locura que ha cambiado. Ahora, cuando yo les hablé a ellos de eso, no era porque me interesara el asunto económicamente, sino porque necesitaba verlos ilusionados, necesitaba ver con mis ojos esas pobres muchachas soñando con vestidos de seda, en un novio buen mozo y con un automóvil a la puerta de un chalet que no tendrían. Y ahora estoy seguro que creen todo eso. ¿Siempre fue usted así? No, a veces. ¿No le ha ocurrido a usted sentir en un momento dado el deseo de hacer obras de misericordia? Me acuerdo ahora de este otro hecho. Se lo cuento porque usted antes me preguntó qué alma era la mía. Me acuerdo, hace un año, era un sábado a las 2 de la madrugada. Recuerdo que estaba triste y entré en un prostíbulo. La sala llena de gente que esperaba turno. De pronto la puerta del dormitorio se abrió apareciendo la mujer. Imagínese usted, una carita redonda de chica de 16 años, ojos celestes y una sonrisa de colegiala. Estaba envuelta en un tapado verde y era más bien alta, pero su carita era la de una colegiala. Ella miró alrededor, ya era tarde. Un negro espantoso con labios de cartón se levantó y entonces ella, que nos había envuelto a todos en una promesa, retrocedió triste hacia el dormitorio bajo la dura mirada de la regenta. El Rosain se detuvo un momento, luego, con voz más pura y lenta, continuó. Créame, es muy vergonzoso esperar en un prostíbulo. Nunca se siente uno más triste que allí adentro, rodeado de caras pálidas que quieren esconder con sonrisas falsas, huidas, la terrible urgencia carnal. Y hay algo además humillante, no se sabe lo que es, pero el tiempo corre en las orejas, mientras el oído afinado escucha el crujir de una cama allí dentro, luego un silencio, más tarde el ruido del lavado. Pero antes de que nadie ocupara el sitio del negro, dejé mi silla y fui a la otra. Esperaba con el corazón dando grandes golpes y cuando ella apareció en el umbral yo me levanté. Siempre eso, uno tras otro. Me levanté y entré. Otra vez la puerta se cerró. Dejé el dinero encima del lavatorio y cuando ella iba a entreabrir su batón, yo la tomé de un brazo y le dije, no, yo no he entrado para acostarme con vos. Ahora la voz de Erdosain había adquirido una fluidez brillante. Ella me miró y seguramente lo primero que pensó fue si yo no sería algún vicioso.
mas mirándola seriamente. Créame, estaba conmovido. Le dije, mira, entré porque me dabas lástima. Ahora nos habíamos sentado juntos a la consola de un espejo dorado y ella, con su carita de colegiala, me examinaba gravemente. Me acuerdo, como si fuera ahora, le dije, sí, me dabas lástima. Yo sé que ganarás 2 o 3 mil pesos mensuales y que hay familias que se darían por felices con tener lo que vos tirás en zapatos. Ya lo sé, pero me diste lástima, una lástima enorme, viendo todo lo lindo que ultrajás en vos. Ella me miraba en silencio, pero yo no tenía olor a vino. Entonces pensé, se me ocurrió enseguida que entró el negro, dejarte un recuerdo lindo. Y el más lindo recuerdo que se me ocurrió fue dejarte entrar y no tocarte. Y vos después te acordarás siempre de esos gestos. Fíjese que en tanto yo hablaba, el batón de la prostituta se había entreabierto encima de sus senos, mientras que sobre las piernas cruzadas de pronto ella, al mirarse en el espejo, se dio cuenta y apresuradamente bajó el vestido sobre sus rodillas, cerrándose el escote. Ese gesto me hizo una impresión extraña. Ella me miraba sin decir palabra, vaya a saber lo que pensaba. De pronto la regenta le golpeó con el nudillo de los dedos en la puerta. Ella miró en esa dirección con afligimiento, luego su carita se volvió hacia mí. Me miró un momento, se levantó, tomó los 5 pesos y forcejeándolos entró en mi bolsillo al tiempo que decía, no vengas más porque si no te hago echar por el portero. Estábamos de pie, yo ya iba a salir por la otra puerta y de pronto, con la mirada fija en mía, sentí que sus brazos se anudaban en mi cuello. Me miró todavía a los ojos y me besó en la boca. ¿Qué le dirigió a usted de ese beso? Pasó su mano por mi frente y cuando ya estaba en el umbral me dijo, adiós, hombre noble. ¿Y usted no volvió más? No, pero tengo la esperanza de que algún día nos encontraremos. Vaya a saber en dónde. Pero ella, Lucien, no se olvidará nunca de mí. Pasarán los tiempos, rodará por los prostíbulos más miserables, se volverá monstruosa, pero yo siempre estaré en ella como me había propuesto con el recuerdo más precioso de su vida. Batía la lluvia en los cristales de la puerta y en los mosaicos del patio. Erdosain chupaba lentamente su mate. Hipólita se levantó, fue hasta los cristales y miró un instante el patio negro. Luego se volvió y dijo, ¿sabe que usted es un hombre extraño? Erdosain caviló un instante. Le soy sincero, yo no sé qué va a ser de mi vida, pero créame, no estuvo en mis manos ser un hombre bueno. Otras fuerzas oscuras me torcieron, me tiraron abajo y ahora voy a hacer un experimento. Encontré a un hombre admirable que está firmemente convencido de que la mentira es la base de la felicidad humana y me he decidido a secundarlo en todo. ¿Y lo hace feliz? ¿Es usted? No, hace tiempo que he sentido que ella nunca más seré dichoso. Pero ¿cree en el amor? ¿Para qué hablar de eso? Más de pronto vislumbró cuál es el motivo de todas las incoherencias que estaba diciendo hacía unos minutos y dijo, ¿qué es lo que pensaría usted de mí si mañana, me refiero a cualquier día, si cualquier día supiera que yo había asesinado a un hombre? Hipólita, que se había sentado, levantó lentamente la cabeza y dejándola apoyada en el respaldar del sofá, miró largamente el techo. Luego, entornando los párpados, dijo, filtrando una mirada fría entre sus pestañas rojas, pensaría que usted es inmensamente desdichado. Erdosain dejó su sillón, guardó el calentador, la yerba y el mate en el cajón del ropero y entonces Hipólita le dijo, venga aquí, a mis pies. Una enorme dulzura estaba en él. Se sentó en la alfombra de forma que su costado se apoyaba en las piernas de ella, abandonó la cabeza en sus rodillas e Hipólita cerró los ojos. Estaba bien así, reposaba en el regazo de la mujer y el calor de sus miembros pasaba la tela, entibiándole la mejilla. Aquella situación además le parecía muy natural. La vida adquiría ese aspecto cinematográfico que siempre había perseguido y no se le ocurrió pensar en Hipólita, tiesa en el sofá, pensaba en él. Era un débil y un sentimental. El tic-tac del reloj espaciaba en el intervalo de su engranaje una gota de sonido que caía sucesivamente como una lenteja de agua en el cúbico silencio de la habitación. E Hipólita se dijo, toda la vida no hará nada más que quejarse y sufrir. ¿Para qué me sirve un muchacho así? Tendría que mantenerlo y la rosa de cobre debe ser una pavada. ¿Qué mujer para llevar en el sombrero adornos de metal pesados y que se ennegrecen?
Todos son así. Sin embargo, los débiles, inteligentes e inútiles, los otros brutos y aburridos, todavía no he encontrado entre ellos uno digno de cortarle el pescuezo a los otros o de ser un tirano. Tan lástima, pensaba así frecuentemente. A media que la realidad deslucía los fantoches que su imaginación tenía de vivos y arrogantes un momento. Podía señalarlos con el dedo. Este pelele erguido, perfumado y severo, que los días hábiles hacía reputación de su empaque y silencio, en un infeliz lascivo, aquel otro pequeño y modosito, siempre gentil, discreto y sensato, era víctima de vicios atroces, aquel brutal como un carretero y fuerte como un toro, más inexperto que un escolar, y así todos pasaban ante sus ojos, anudados por el deseo semejante. Inés Pinguible, todos habían abandonado un instante las cabezas en sus rodillas, desnudas, mientras que ella, ajena a las manos torpes y a los transitorios frenesíes que embaraban los fantoches tristes, pensaba áspera la sensación de vivir como una sed en el desierto. Así era, a los hombres solo les movía el hambre, la lujuria y el dinero. Así era, angustiada, se decía que lo único que lo había interesado era el farmacéutico, capaz de levantarse por unos instantes por encima de su carnadura vehemente, pero el terrible juego había desvanecido su mecanismo y ahora yacía más roto que los otros muñecos. ¡Qué vida la tuya! En otros tiempos, cuando era mocita, desvalida, pensaba que nunca tendría dinero ni una casa alajada con hermosos muebles ni vajilla reluciente, y esa imposibilidad de riqueza me entristecía tanto como hoy saber que ningún hombre de los que podía encamarse con ella tenía empuje para convertirse en un tirano o conquistador de tierras nuevas. La vida interior. Sí, había soñado. Días hubo en que se imaginó un encuentro sensacional, algún hombre que largara de las selvas y tuviera en su casa un león domesticado. Su abrazo sería infatigable y ella lo amaría como una esclava. Entonces encontraría placer en depilarse por él los sobacos y pintarse los senos. Disfrazada de muchacho, recorría con él las ruinas donde duermen las escolompedras y los pueblos donde los negros tienen sus cabañas en la horqueta de los árboles, pero en ninguna parte había encontrado leones, sino perros pulguientos, y los caballeros más aventureros eran cruzados del tenedor y místicos de la olla. Se apartó con asco de estas vidas estúpidas. En el transcurso de los días, los raros personajes de novela que había encontrado no eran tan interesantes como en la novela, sino que aquellos caracteres que los hacían nítidos en la novela eran precisamente los aspectos odiosos que los tornaban repulsivos en la vida, y, sin embargo, se les había entregado. Más ya saciados, se apartaban de ella como si se sintieran humillados de haberle ofrecido el espectáculo de su debilidad. Ahora se sumergía en la esterilidad de su vivir, igual a un arenal geográficamente explorado. Así como era imposible transmutar el plomo en oro, así era imposible transformar el alma del hombre. ¿Cuántas veces había caído desnuda entre los brazos de un desconocido y le había dicho: ¿no te gustaría ir al África? El otro respingó como si a su lado hubieran silbado un crótalo, y entonces tenía la impresión de que esos cuerpos armados de huesos, devanados en músculos, eran más débiles que los de los tiernos infantes, más asustadizos que los niños en el bosque. Las mujeres eran odiosas, las veía abatirse bajo la sensualidad de los machos para ofrecer por todas partes las fealdades de sus vientres hinchados, tenían exclusivamente capacidad para el sufrimiento. Este era un mundo de gente fatigada, fantasmas apenas despiertos que apestaban a tierra con su grávida somnolencia, como en las primeras edades los monstruos perezosos y gigantescos. De allí que toda su alma voladora se sintiera aplastada por la inutilidad de los prójimos, porque Hipólita hubiera querido moverse en un universo menos denso, un mundo liviano, como una pompa de jabón donde la materia no estuviera sometida a la gravedad, y se imaginaba la dicha riente de recorrer todas las veredas del planeta, metamorfoseaba a su voluntad y dándole a los días la realidad de un juego que compensara aquel que su niñez había crecido.
Todo le había sido negado cuando pequeña. Recordaba que una de las quimeras de su infancia fue soñar que sería la criatura más dichosa del mundo si viviera en una habitación empapelada. Había visto en las vidrieras de las ferreterías papeles pintados que en su reducida imaginación se le figuraba que tornarían soñada la vida de los que se rodeaban de ellos. Papeles pintados que eran como trasplantar en una casa el bosque de los encantamientos con sus flores arbitrarias de azules y retorcidas en fondos listados de oro, y este sueño de los 7 años fue en ella tan intenso como más tarde, cuando criada la idea que se hizo acerca del placer que experimentaría si pudiera tener un Rolls Royce, cuya tapicería de cuera era tan preciosa en su imaginación como lo fueran los imposibles papeles pintados que tan solo costaban 60 centavos el rollo. Había declinado en tiempos idos, recordaba ahora con la cabeza del hombre sobre sus rodillas aquellos atardeceres de domingo cuando súbitamente se encapotaba el tiempo y la brisa fría empujaba a sus almas del jardín a la sala, picoteaba la lluvia en los cristales, ella se refugiaba en la cocina resplandeciente de limpia y a través de las habitaciones llegaba la voz de las visitas. Las señoras conversaban mientras que las niñas hojeaban revistas deteniéndose en las fotografías de las ceremonias nupciales o tocaban el piano, y ella, sentada ante la mesa con la punta del delantal retorciéndose entre sus dedos, el busto ligeramente inclinado, se dejaba penetrar de los sonidos que le eran siempre tristes, aunque hablaran de cosas alegres. Como una leprosa se sentía aislada de la felicidad. La música le traía una visión de lugares distintos, hoteles entre montañas, y ella no sería jamás la recién casada que baja al comedor en compañía de su esposo hermoso, mientras tintinea la vajilla y los pájaros revolotean en torno a las ventanas por donde se distingue el caer de una cascada. Retorcía lentamente la punta del delantal entre sus dedos, inclinado la frente, las piernas cruzadas. No tendría jamás un esposo como Marcelo, ni extendería su mantilla sobre la aterciopelada baranda de un palco, mientras centelleaban los diamantes en las orejas de las duquesas y los violines ante el proscenio chirrían suavemente. Tampoco sería una señora, una de esas jóvenes señoras que ella había servido y cuyos esposos mimoseaban dulcemente a medida que la preñez avanza en sus sufridores vientres, y su pena crecía dulcemente como la oscuridad en el crepúsculo. Servir, siempre servir. Entonces un rencor se infiltraba en su angustia, la frente le pesaba y sus párpados rojos caían sancionando una resignación. Y en la sala de piano hacía pasar los países distintos por su atención soñera y se imaginaba que la educación de esas señoritas debía ser sus almas más hermosas y apetecibles para el deseo del novio, y su cabeza pesaba como si el cráneo se le hubiera transmutado en un casco de huesos de plomo. Todo lo que la rodeaba, cacerolas y fogones y las limpias maderas de las estanterías de la cocina y los espejos del cuarto de baño, las pantallas rojas de las lámparas, le parecían representar un valor que ponía para siempre a esos enseres fuera de su alcance, y el repasador, como la alfombra, así como el triciclo de los chicos, le parecía haber sido criado para proporcionar la felicidad a seres de distinta parte de la que ella estaba formada. Los mismos vestidos de las niñas, las telas livianas con que adornaban sus preciosos cuerpos, las puntillas y cintas, se le figuraban de distinta naturaleza que las que ella podía comprar por el mismo dinero. Esta sensación de convivir provisoriamente con gente situada en un mundo semejante al que ella pertenecía la desazonaba, al extremo que la esperanza aparecía como un estigma en el rostro. ¿Qué podía ser ella sino sirvienta, siempre sirvienta? Hoscamente se levantaba de su corazón una negativa sorda, respuesta al fantasma invisible que la encocoraba. Su vida era una resistencia erguida contra la domesticidad. No sabía cómo escaparía del encadenamiento de desdichas, pero no dejaba de repetirse que ese estado era provisorio, ignorante sin embargo de lo que tenía que sobrevenirle, y continuamente observaba los modales de las señoritas y estudiaba cómo inclinaban las cabezas, así como se despedían de las amigas en las puertas de su casa, reproduciendo luego ante un espejo los saludos y gestos que recordaba, y estos actos que ejecutaba en la soledad de su cuartujo dejábanle por algunas horas en los labios y en el alma una sensación de señoría y delicadeza, y entonces se reconvenía a anteriores modales torpes, como si esos
anteriores modales fueran en desmedro de su auténtica y actual personalidad de señorita. Durante algunas horas su vida estaba inflamada de delicadeza penetrante y blanda, como la fragancia de una crema perfumada con vainilla, y parecía sentir en su garganta las melifluas voces de los sí y de los no, hasta hacerse la ilusión de que estaba respondiéndole a una deliciosa interlocutora que tenía una piel de zorro azul en torno del cuello. Su cuarto de sirvienta se repoblaba de fantasmas insinuantes. Sentada en una butaca forrada de seda de color de cocodrilo, recibía a sus amigas que venían a despedirse para irse a París de Francia, y hablaba de noviazgos. Su mamá no le permitía este verano ir a veranear a X porque se encontrarían con ese indiscreto que las asediaba con exceso, o cruzaba el mar, un mar quieto como los lagos de Palermo, sentado en una cesta de mimbre como lo había visto en las fotografías de los puentes de los piróscafos de lujo cuando pasaba por las calles a hacer las compras en el mercado. Tendría una Kodak abandonada en su falda, mientras que un joven con la gorra en la mano, inclinado hacia ella, la hablaría con timidez. Su alma de criada se le anegaba de felicidad. Comprendía que aquello era tan lindo de haber podido gozarlo, su caridad hubiera sido infinita, y se veía en un atardecer de invierno recorriendo una callejuela oscurecida, envuelto en un abrigo de petit gris, en busca de una huérfana hija de un ciego. Le llevaba socorros, la convertía en su hija adoptiva, y un día de la huérfana hacía su representación en sociedad. Sería entonces una deliciosa joven, los hombros descubiertos entre plumones de gasa, y sobre la limpia frente una onda de cabello rubio concertaría con la delicadeza de sus almendrados ojos, y de pronto una voz la llamaba: Hipólita, sírvate. Un crimen. Erdosain levantó bruscamente la cabeza. Hipólita, como si hubiera estado pensando en él, dijo: vos también fuiste muy desgraciado. Erdosain tomó la fría mano de la mujer y apoyó en ella los labios. Ella continuó despacio: a veces me parece un mal sueño esta vida. Ahora que me siento tuya, me parece otra vez la pena de otros tiempos. Siempre, en todas partes, sufrimientos. Luego dijo: ¿qué es lo que habría que hacer para no sufrir? Es que llevamos el sufrimiento en nosotros. Una vez llegué a pensar que flotaba en el aire, en una idea ridícula, pero lo cierto es que la disconformidad está en uno. Callaron. Hipólita acariciaba con lentitud su cabello. De pronto la mano apartó de su cabeza, y Erdosain sintió que la mujer apretaba su mano contra los labios. Erdosain, sentándose a su lado, murmuró: decime, ¿qué te he hecho para que me hagas tan feliz? ¿No comprendes que haces bajar el cielo para mí? Nunca me había sentido tan enormemente desgraciado. ¿Nadie te ha querido? No sé, pero nunca el amor me fue mostrado en su pasión terrible. Cuando me casé tenía 20 años y creía en la espiritualidad del amor. Caviló un instante, mas no tardó en levantarse, y después de apagar la luz se sentó en el diván junto a Hipólita. Luego dijo: quizás fuera un infeliz. Cuando me casé no la había besado a mi mujer. Cierto es que jamás había sentido la necesidad de hacerlo, porque yo confundía con pureza lo que era frialdad de sus sentidos, y además porque yo creía que a una señorita no se la debe besar. La otra sonreía en la oscuridad. Él estaba ahora sentado a la orilla del sofá, con los ojos clavados en las rodillas y las mejillas entre las palmas de las manos. Un relámpago violeta iluminó la habitación. Él persiguió con lentitud: la señorita estaba en mi concepto como la verdadera expresión de pureza. Además, no se ría, yo era pudoroso, y la noche del día que nos casamos, cuando ella se desvistió con naturalidad frente a una lámpara encendida, yo volví la cabeza avergonzado y después me acosté con los pantalones puestos. Usted hizo eso. En la voz de la mujer temblaba la indignación. Erdosain se echó a reír, excitadísimo. ¿Por qué no? Al tiempo que examinaba oblicuamente a la coja, se restregaba las manos. He hecho eso y muchas cosas más graves aún, y las que haré. Han llegado los tiempos, decía su esposo. Creo que tiene razón. Claro está que dichos episodios se refieren a una época de mi vida en la que vivía como un idiota. Le digo esto para que esté segura que si me tuviera que acostar con usted, no lo haría con los pantalones puestos. Por un momento Hipólita tuvo miedo. Erdosain no hacía más que observarla con el rabillo del ojo mientras que se restregaba las manos. Precavida agregó: debe haber pasado que usted estaba enfermo, como yo cuando era sirvienta. Se vive entre cielo y tierra.
Eso, entre cielo y tierra, precisamente eso. Sí, me acuerdo de cuando me trataban de imbécil. También, sí, en mi cara. Yo quedaba mirándolo al que había injuriado y mientras todos los músculos me relajaban en una flojedad inmensa, me preguntaba qué es lo que había hecho, no sé en qué tiempo, para soportar tantas humillaciones y cobardías. Sufrí mucho, tanto, que más de una vez me sentí tentado a irme a ofrecer como criado en alguna casa rica. ¿Podía acaso tragar más vergüenza? Entonces sentí el terror, un espantoso miedo de no tener un objeto noble en mi vida, un sueño grande, y por fin ahora lo he encontrado. He condenado a muerte a un hombre. Quédese ahí sentada. Mañana, porque yo no me opongo, un hombre va a ser asesinado. No es posible, sí, es cierto, el hombre de la mentira, el hombre de la que le hablé antes, necesitaba dinero para realizar su proyecto. Así se realizará, porque yo quiero que suceda. Mañana me entregará un cheque para cobrar, cuando yo vuelva será ejecutado. No, no es posible, sí, y si no vuelvo, no lo asesinarían, porque sin el dinero el crimen es inútil. Son 15.000 pesos, yo puedo escaparme con ellos, la sociedad se va al diablo, el hombre se salva. ¿Se da cuenta usted? De mi honradez criminal depende todo. Dios mío.